de Presidencia de la República por el Partido Cambio Democrático y el Partido Panameñista, compañero de fórmula de Rómulo Rux. Buenos días, bienvenido, don José Blandón. Muy buenos días. Buenos días Oiga, a todos. se nota que está en campaña ya, está fit. Y estoy, ve, como 3 tonos más de... Sí, sí, se ve más oscurito. Ah, ¿no es un filtro? Sí. Bueno, para Bueno, Blandón no es la primera vez que vive una campaña, lo único que ahora está en una condición particular, pero no es la primera vez, ¿no? no, pero en efecto es la primera vez que no voy como candidato principal, digamos, sino que voy de vice de otro candidato. Es una experiencia distinta en ese sentido, pero realmente nos hemos acoplado muy bien. Hay una buena relación y yo creo que eso está ayudando a que esta campaña, como la veo yo a la luz de la experiencia de otras, es una campaña que ha empezado a despegar bien temprano. Usualmente lo que yo estoy viendo ahora mismo en nuestra campaña, lo veo en ocasiones anteriores en abril, no desde febrero cuando arranca. Señor Blandón, bueno, ya que usted estaba viendo que estábamos con el tema de la mina, yo quiero entrar en ese tema con usted, porque yo me acuerdo cuando usted todavía estaba pensando en ser candidato a la presidencia, usted para mí tenía uno de los planes con respecto a la mina más sensatos. ¿Cuál es el plan ahora? Si su nómina llega a ser presidente, ¿cuál es la idea? ¿Negociar con la empresa, seguir este camino, renegociar el contrato, irnos a arbitraje? ¿Cómo usted ve resolver el problema que tenemos en la cara con el tema de la minera? Bueno, y aquí te voy a plantear no mi posición personal, sino la posición de la alianza, y de la nómina presidencial, tanto de Rómulo como la mía. Nosotros lo que estamos planteando en estos momentos es que ya el pueblo habló, hay un fallo de la Corte, hay una ley de moratoria a la minería y nosotros no nos estamos planteando reabrir esa discusión. Lo que hay que hacer ahora es un cierre responsable de la mina. Nosotros lo que hemos estado sugiriendo al gobierno es que el gobierno establezca una instancia autónoma del gobierno que sea la que supervise y dirija todo el proceso de cierre de la mina, porque no hay confianza en el gobierno. Y que el gobierno tiene que ser lo más transparente que se pueda con todo este proceso, que lamentablemente no ha hecho ni una cosa ni la otra, ni ha establecido una instancia autónoma, ni está siendo transparente, porque no se sabe qué está pasando. Yo escucho también, como lo mencionó Gonzalo ahí, que el gobierno está teniendo cero contacto con la mina o con la empresa, pues First Quantum. Entonces, tú no puedes llevar adelante un proceso de cierre responsable si tú no hablas con tu contraparte para definir cuál es tu posición. No para ponerte de acuerdo con ellos, ojo, sino para definir cuál es tu posición y a partir de ahí ver si hay la posibilidad de un acuerdo o no y ya nos vamos a pleitear. Pero como lo advertimos antes de todo esto, y de nuevo, María Cristina, yo coincido mucho con lo que tú estabas planteando y la posición de Gonzalo. Yo soy antiminería. Yo estaba convencido de que el contrato como estaba planteado no le favorecía al país, pero sí consideraba que había que ver con mucho detenimiento y responsabilidad y sin pasionismo cuáles eran las implicaciones de cerrar la mina como se estaba planteando. Pero ya eso es clavo pasado, ya se cerró. O sea, ahora ya que se cerró y yo no veo manera de reabrir la posibilidad y mucho menos con First Quantum. O sea, aquí el tema ahora mismo es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para cerrar esto? Y en teoría, para que no lo paguemos nosotros, lo tienen que pagar ellos. Entonces, ¿hay posibilidad de que eso suceda? ¿De que lleguemos a un acuerdo con ellos donde ellos están pagando el cierre de la mina? Yo no lo veo. Eso va a tener que ir a un pleito. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Pues, ¿de dónde sale la plata para cerrar la mina? ¿Cuánto es eso? Si el gobierno viene y me dice a mí ahora que es 5.000 millones, yo no le voy a creer. La mayoría del país le va a creer.
Entonces, por eso es que hay que buscar una instancia que tenga la credibilidad de decir, miren, señores, esto es lo que vamos a hacer porque esto son las mejores prácticas internacionales y aquí estamos hablando de esta gente que es lo máximo en este tema, ¿no? Y que no tienen ninguna relación con Quantum. Y ellos están diciendo que esto va a tomar tantos años y va a costar tanto. Y bueno, entonces yo tengo que tener claro que eso va a tener que salir del presupuesto del Estado, por lo menos al principio. Y una pregunta, señor Blandón, ¿cómo se mezcla entonces esto un poco con justo el tema que teníamos antes y es el crecimiento económico del país? Se había dicho mucho, sobre todo que a mediano plazo había sido la minería el motor de la discusión económica, ¿no? Entonces ahora estamos en un momento en que el canal va a registrar menos ingresos, donde tenemos a las calificadoras un poco en el cuello diciendo que si no se llegaba a un acuerdo con First Quantum o con la minería, íbamos a perder el grado de inversión y todo lo que eso conlleva, porque esto había sido el motor de la, por lo menos a mediano plazo, el motor del crecimiento del país, sobre todo después de la pandemia. Nos han también bajado todas las predicciones de crecimiento. ¿Cómo entonces compaginamos la situación que tenemos con una mina parada y cerrada, más allá del desastre ambiental que eso puede ocasionar, con el crecimiento económico del país? Bueno, mira, lo primero es que el tema del crecimiento del Producto Interno Bruto es un mecanismo de medir crecimiento que ha sido muy cuestionado por muchos economistas. Porque el tema del Fixed Quantum, digo, la exportación de cobre hacía subir el Producto Interno Bruto, pero eso no significaba necesariamente que esa plata se estaba quedando en Panamá o que estaba generando la misma cantidad de empleo que podía generar otras actividades económicas. Entonces, y eso, las cifras de la mina ocultaban en alguna forma el mal desempeño de otros sectores de la economía o cómo estaba cayendo el desempeño de otros sectores de la economía. Nosotros le decíamos, en el 2020, la pandemia y el confinamiento al que nos obligó el gobierno destruyó sectores de la economía que todavía hoy no han logrado recuperarse. Pero esa destrucción se vio un poco maquillada por el hecho de que también para el 2020 fue que inició la mina. Y entonces en el 2021 hablabas del crecimiento y la recuperación de Panamá, maravillosa, todo lo que tú quieres, pero eso era un poco engañarnos a nosotros mismos, porque lo que estaba ocurriendo es que en el 2021 había una exportación de cobre que no estaba en el 2019. Y la realidad es que los sectores que estaban creciendo en el 2019, muchos de ellos están por el piso todavía hoy. Entonces, yo sí creo, contrario a lo que estaba diciendo el profesor Edwin, que apostar al desarrollo del turismo, apostar al desarrollo de la logística, aportar al desarrollo de la agroindustria, va a lograr la recuperación de la economía del país y a generar empleo. No te digo que para mañana, pero sí a un mediano plazo, porque tampoco podemos decirle a la gente, no, yo voy a llegar al gobierno, nosotros vamos a llegar al gobierno y no se preocupen que ya en diciembre todo está resuelto y ya estamos volando de nuevo. No, no va a ser así con nadie. Pero si se elige bien y se empieza a ejecutar desde el principio, nosotros podemos ver mejoras importantes en la economía panameña, en los rubros que sí generan empleo y crecimiento sostenible en el país a un mediano plazo. Claro, Y cuando digo mediano plazo, dentro de la gestión de gobierno. y don José Isabel, yo sí le quiero preguntar sobre la importancia de los 100 primeros días que obtendrá su gobierno si es que ustedes llegan a la presidencia. Porque los 100 primeros días determinan hacia dónde va o cuál será el camino de ya sea un presidente, un alcalde, un diputado, etcétera. Y usted creo que mencionó acá que hay una prioridad que es el tema del proceso constituyente y que esa va a ser una prioridad de la dupla en la que usted está allí al lado de Rómulo Rux. Pero dejando a un lado la prioridad de la constituyente, en los 100 primeros días, ¿cuáles son los planes económicos que plantean ustedes para darle solución de manera rápida al tema del empleo, por ejemplo, y la reducción de la tasa de informalidad? Mira, yo te digo, yo me voy más
incluso como dicen más antes. Una vez ganemos la elección el 5 de mayo, lo que hemos conversado Rómulo y yo, es que nosotros tenemos que empezar de inmediato, por lo menos a acercarnos a los mercados internacionales y a las calificadoras para plantearles cuáles serían las acciones que nosotros estaríamos tomando a partir del 1 de julio para hacer un intento de no perder el grado de inversión. ¿No? Es muy difícil, vamos bien cuesta arriba con eso, porque el daño que se le ha ocasionado a la economía. No, los bonos ya lo indican, ¿no? Los bonos ya ¿Ah? indican, el precio de los bonos ya indican que Panamá perdió el grado de inversión. Ojo, no ha sido Exacto. anunciado, pero el precio de los bonos de Panamá ya lo indica. Es correcto, ya los bonos de Panamá se venden como si no tuvieran grado de inversión. Exactamente. Esa es la realidad. Pero bueno, nosotros queremos apostar a que si actuamos rápido y de la manera correcta, lograremos que Panamá no pierda el grado de inversión, o al menos que se nos dé una ventana de tiempo para poder recuperar la confianza en los mercados internacionales y que esta tendencia a la baja pueda estabilizarse y empezar a subir de nuevo. Eso para nosotros es algo que no tienes que esperar el 1 de julio. De hecho, ya ha habido mensajes que se han estado mandando en los mercados y una vez ganemos la elección, digamos que de las primeras reuniones al día siguiente es tratar de lograr de manera directa, ya como presidente electo, caso de Rómulo, hablar con las calificadoras y los demás, de manera tal de que esperen a que se tome posesión y nos den esa ventana de tiempo para tomar decisiones y que en ese momento ellos puedan decidir si le mantienen o no el grado de inversión a Panamá. Claro, pero ahí lo interrumpo para que siga dando su explicación, don José Isabel. Pero tiene que ver, la contrapregunta que yo le hago es, ¿cómo puede usted medir la reacción que pueda tener la Asamblea o la Corte Suprema de Justicia frente a un contrato con otra empresa en otro rubro? Porque usted puede decir, yo como presidente o vicepresidente, como ejecutivo, le doy la garantía de que su inversión va a estar segura en Panamá. Pero la empresa puede decir, sí, usted como ejecutivo me lo puede dar, pero ¿y la Asamblea también me lo dará? ¿Y la Corte me lo dará? ¿Cómo trasladarle ese sentir de confianza a los empresarios? Para mí eso es uno de los retos más grandes del próximo gobierno. Por eso le digo. Es algo que es totalmente intangible. Por eso le digo, José Isabel Blandón va a Nueva York a sentarse y decirle a los empresarios, vengan a invertir en Panamá, y ellos le dirán, perfecto, yo confío en usted, pero usted me asegura que esa confianza también estará arraigada en la Asamblea y en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hay varias cosas que ver. Yo digo, de nuevo, no es simplemente decir confía en mí, es tomar acciones concretas que vayan recuperando esa confianza de los mercados y de los inversionistas en Panamá. Hombre, estamos hablando de un país que por muchos años y durante varios gobiernos fue el principal receptor de inversión extranjera directa en América Latina. ¿Me explico? No es que Panamá es un extraño para los inversionistas extranjeros. Panamá por mucho tiempo era la meca de estos inversionistas. Venían todos a invertir aquí en Panamá. Y no fue en un gobierno, fue durante varios gobiernos. Pues Panamá reunía las condiciones para eso. Nosotros mismos nos hemos ido encargando de hacernos daño, ¿no? Y tengo que decirlo, principalmente ha sido en este gobierno. Este gobierno ha sido terrible. O sea, la caída más drástica en la economía del país se dio en el año 2020. Y que no me digan que es por que la pandemia tiene toda la responsabilidad de eso, porque fue la caída más drástica en América Latina, con excepción de Venezuela. Ningún otro país cayó tanto en un solo año como cayó Panamá en su economía. Y de nuevo, no nos hemos recuperado aún del enorme daño que nos ocasionó el 2020 a todos nosotros como país. Perdone que toque el orden de los temas, pero acabo de recordar sobre el tema de la mina, que esta semana que estuvo por acá el candidato presidencial por la libre postulación, Melitón Arrocha,
cuando conversamos sobre ese tema, dijo que todos los candidatos presidenciales estarían pensando, si llegan a la presidencia, en reabrir la mina. ¿Ustedes en su nómina presidencial han hablado del tema? Nosotros hemos sido muy claros que hubo el fallo de la Corte, que esa discusión para nosotros ya quedó saldada, ya no hay nada que hablar. Se le cerró el micrófono. Que estaba entrando. No hay nada que hablar con respecto a eso. Ya aquí lo que hay es que hacer un cierre responsable de la mina y ver qué acciones se van a tomar para lograr reactivar la economía y compensar, por decirlo así, los daños que efectivamente sí ocasiona el cierre de la mina en la economía de provincias como Coclé, por ejemplo. Porque yo he escuchado gente diciendo, y aquí lo hemos comentado en programas anteriores, otros candidatos diciendo, no hay problema, esos trabajos los vamos a recuperar con una universidad para formar a la gente en cierre de minas. Sí, ¿cuánta gente va a venir aquí a estudiar cierre de minas? ¿O es que creen que aquí nunca ha habido cierre de minas en otra parte del mundo? ¿Ustedes creen realmente que no hay universidades hoy en día que están formando en cierre de minas? O sea, que no hay nadie en el mundo formado en cierre de minas para creer que ahora vamos a reemplazar los empleos de la mina con hacer una universidad allá en Donoso. No, por amor de Dios. O que vamos a hacer un puerto de turismo en donde está el puerto de la mina. ¿Usted ha ido, alguien de lo que está diciendo eso ha ido allá para ver efectivamente si ahí hay el calado y demás para que lleguen cruceros? O sea, entonces, pero más allá de eso, es que la mayoría de los empleos no estaban generados en Colón. Y por eso la oposición de las comunidades de Donoso y de Omar Torrijos al proyecto, porque no veían un beneficio directo para la vida de ellos, porque ellos no eran los que estaban trabajando en la mina. La gente que estaba trabajando en la mina, en su gran mayoría eran de la provincia de Coclé y de otras provincias, porque ese era el acceso a la mina, a través del distrito de La Pintada, donde solo en el distrito de La Pintada había más de 1.000 personas trabajando en la mina. Entonces, ¿qué inversiones se van a hacer en Coclé que logren, tú sabes, absorber ese empleo que se perdió? Nosotros estamos planteando que, por ejemplo, sobre el tapete está ya con una ley aprobada el puerto de Agua Dulce. Entonces, metámosle en mente a ver si ese es un proyecto que se puede concretar en la práctica más allá de que tenga una ley aprobada del puerto y la zona económica especial. Que eso no va a generar empleos mañana ni pasado, sí, pero cuando termine, si se ve la viabilidad del proyecto, va a generar una cantidad importante de empleo en la provincia de Coclé y en provincias centrales. Entonces, Señor ese es el Blandón, tipo de decisiones que tenemos que tomar. Ajá. señor Blandón, hace unas semanas venimos debatiendo aquí, tanto en el programa de la mañana como el de la tarde, el tema de que, a juicio nuestro, de los que hablamos y opinamos en estos espacios, la campaña se ve como lenta, la campaña política en torno a publicidad, a movimiento, a desarrollo, a diferencia de otras campañas de años anteriores, de elecciones anteriores. Pero a su vez de esto, yo conversaba hace un tiempo con personas allegadas a la campaña suya, la del señor Rux, y la respuesta que me daban es: el cambio democrático aporta el presupuesto y el panameñismo apuesta a la movilización y organización política. ¿A dónde se puede llegar con ambas cosas? O sea, por un lado, ve la campaña lenta, por otro lado, ¿es así la fórmula del cambio democrático y del partido panameñista? Digo, aquí cada partido está haciendo aportes en términos de estructuras, del tema de recursos. Digamos, tú puedes decir que el fuerte de Cambio Democrático como partido siempre ha sido la campaña aérea, pues la parte de publicidad son buenos en eso. Y el panameñismo es bueno caminando. Pero no es un tema de distribución de recursos ni nada por el estilo. Lo que sí te puedo decir es que nosotros tomamos la decisión de arrancar fuerte desde el primer día. E hicimos el acto de lanzamiento de campaña en Chiriquí, que es, el evento más masivo que se ha hecho en lo que va de esta campaña.
Y cada vez que la nómina va a recorrer algún punto del país, se ve la fuerza de la nómina. Entonces, nosotros tenemos claro que todavía faltan 2 meses de campaña y que usualmente abril es el mes más intenso porque ya estamos más cerca, ya todo el mundo está, ya la gente comienza a tomar decisiones por quién va a votar. Pero a lo que me refería al principio de mi intervención es que yo estoy viendo una dinámica ahora en febrero que, por ejemplo, en la elección del 2014 yo la vi en abril, de gente definiendo posiciones a favor de la alianza nuestra, de la candidatura nuestra. Y eso se va a ir, ya se ha empezado a ver con un grupo de Molirena que ha venido a apoyar aquí, gente de libre postulación, que pronto se hace un anuncio en ese sentido, gente de otros partidos que también están manifestando su respaldo a la candidatura de la alianza, a la candidatura de Rómulo, y también sectores, digamos, de gremios, de personas que estamos viendo ya interés en públicamente endosar la candidatura de Rómulo Rux y la nuestra a la vicepresidencia de la República. Entonces, nosotros estamos muy optimistas de que vamos a ganar la elección y por eso quiero retomar el camino de lo que estábamos hablando de las primeras medidas. Nosotros hemos dicho que dentro de una de las cosas que hay que hacer, no es la única ni la principal, pero sí es de las prioritarias, es lo de iniciar el proceso de cambio constitucional a través de una asamblea constituyente. Pero hay otras cosas que también hay que hacer que son de orden, por decirlo así, más práctico. Nosotros nos hemos estado preparando, al tiempo que estamos haciendo actividades de campaña, estamos teniendo reuniones para ya ver el tema de ponernos en que somos gobierno y tenemos que ejecutar una agenda. Hay temas en agenda digital de procesos que ya está levantado todo para poder digitalizarlo y que dejen de ser de procesos presenciales, que este gobierno no ha tomado la decisión de ejecutarlos. Pero, señor Blandón, con este tema de ejecución de gobiernos, si usted llegara, si su nómina llegara a la presidencia, aquí hay una realidad. Hay muchos temas que en los primeros 100 días se tienen que tocar. Son temas muy controversiales. Estamos hablando del agua, la caja del Seguro Social y obviamente los embalses de Río Indio, donde hemos visto, y aquí hemos sido muy críticos de la poca ejecución que ha tenido este gobierno, básicamente de no discutir estos temas, porque como creo que el gobierno dijo, si la gente de las comunidades de Río Indio se opone, no vamos a hacer nada. Pero también vimos que en la discusión de la mina, la discusión se contaminó porque había un grupo de personas que tuvieron el país cerrado por casi un mes. ¿Cómo ve su gobierno que vamos a poder como sociedad tener todos estos debates que son importantes cuando tenemos fuerzas que han agarrado mucho poder que cierran un país de la noche a la mañana cuando no les gusta algo? Digo, esa fuerza agarró, no fue de la noche a la mañana, María Cristina, fue después de un proceso de desgaste de un gobierno por 4 años. Los últimos 2 años. Esto no surgió de repente, esto fue la acumulación de 4 años de frustraciones, de decepciones y de un abandono total de la dirección del país por parte del presidente de la República. Entonces, cuando tú pasas la elección, se abre un nuevo capítulo, hay un compás, que cada vez es más corto, eso sí, bueno, vamos a darte gabela, pues dale, pues, demuestra. Entonces, lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos esperar el 1 de julio para empezar a demostrar. El 6 de mayo ya nosotros tenemos que estar tomando decisiones, y lo reitero, esto es algo que no estoy diciendo lo que yo pienso solamente, es lo que hemos hablado, Rómulo y yo como equipo. Tenemos que empezar a tomar decisiones, de las primeras de ellas hacer el acercamiento a las calificadoras de crédito y a los mercados internacionales para que puedan darnos ese compás y como quien dice, ese voto de confianza al nuevo gobierno para que podamos llegar al 1 de julio y tomar decisiones y que ellos entonces decidan después si nos quitan o no el grado de inversión, porque lo que pasa, para que entendamos, que hay una posibilidad de que nos quiten el grado de inversión antes del 1 de julio. En octubre nos Porque pueden así quitar el grado de deteriorado inversión. está esta situación.
En Ah, octubre ¿cómo? viene en octubre hacen la revisión, pero ¿qué Ah, hacemos, sí. pero ¿qué hacemos con los Entonces, grupos internos que bueno, tienen la fuerza para crear caos? Y es un poco lo que hemos visto, ¿no? No solamente con el tema de la minería, también lo vimos sí, con el... pero mira, realmente yo no siento que eso vaya a ser un tema que vaya a reaccionar de la misma manera al inicio de un gobierno que como se reaccionó al final de un gobierno. Todo depende de, hombre, claro, si el gobierno llega y dice, vamos a subir la edad de jubilación y vamos a reabrir la mina y no sé qué, pues ya, pues es que tú te quieres caer. ¿Me explico? Eso no es lo que nosotros nos estamos planteando. Entonces, pero nuevamente hay que tomar una serie de decisiones de reducción de gastos, de eliminación de privilegios, de transparencia en la gestión pública, de quiénes vas a designar en tu equipo de trabajo que generen confianza en la población. Claro. ¿Me explico? A ver, Entonces, ajá. no, no, doctor José Isabel, lo que pasa es que el tiempo apremia y yo no quiero dejar de preguntarle por un debate que tuvimos acá hace algunos días, sobre todo por un tema de feeling que me han comentado a lo interno del partido y que yo observé en el lanzamiento de campaña de Willy Bermúdez cubriendo para esta emisora. José Isabel Blandón no estaba presente allí porque estaba en Chiriquí. Entiendo que estaba en Chiriquí o estaba en el interior dándole o terminando de hacer esta coalición con una fracción de Molinera. Y hay quienes dicen, incluso el profesor, yo no entiendo qué hacía la coalición allá con esta pequeña fracción de Molinera y no dándole apoyo al segundo cargo de elección popular más importante de Panamá. ¿Existe una contradicción frente a la prioridad que tiene José Isabel Blandón al interno de la campaña? No, para nada. Yo estaba acompañando a Willy en varias otras actividades. Ese día, lo que pasa es que los fines de semana usualmente en las campañas son en el interior de la República. Correcto. Porque es más fácil hacer actividades en la capital en día de semana. Un tema de mera logística de movilización, de lograr que la gente vaya. En el interior es más difícil Esas son las hacer cosas una que yo le actividad. digo a Es- José, esas son las cosas que le digo a Gonzalo, que en la vida política de este país hay cosas que han cambiado, pero hay cosas que no han cambiado y no van a cambiar. Y esa es Sí, una. entonces, La Pero ¿qué entonces, campaña, pasó? No. las campañas utilizan no, el fin de semana para ir al interior y los días de semana acá en la ciudad Pero don capital. José, el señor, que, el señor se no, está pero haciendo loco espérate, porque él cuestionó. Gonzalo, déjame responder la pregunta. Nosotros el domingo ese, no es que estábamos en Agua Dulce, en Veraguas, porque en Veraguas eso fue en la mañana, al mediodía. Nosotros fuimos de ahí al lanzamiento de campaña del alcalde actual de Agua Dulce, uno de los dirigentes más importantes del partido panameñista en el interior de la República, que es para nosotros como estrategia y como realidad, es donde la alianza es más fuerte en el interior de la República. Tuvimos un acto de más de 3.000 personas allí con el alcalde actual de Agua Dulce, candidato a la reelección y candidato a diputado. Y después fuimos a la Feria de la Chorrera, que ese día cerraba y no habíamos ido antes. Y ya o íbamos ese día o no íbamos. Y nosotros, Willy había tomado la decisión de hacer ese lanzamiento y cuando él nos comunicó a nosotros que iba a hacer ese día, ya eso estaba previsto como lo estábamos haciendo y ambos le dimos, trataremos de llegar, pero no pudimos llegar, punto. Sin embargo, él tiene todo el respaldo de parte nuestra y te reitero, tanto Rómulo como yo hemos estado en actividades de Willy después de eso. Entonces, la gente quiere sembrar cizaña, crear cuestiones. Por ahí, Blandón, ¿cómo te sientes siendo segundo? Bueno, yo le digo, este que está aquí ya ha sido diputado, ha sido alcalde y primero Dios va a ser vicepresidente de la República. ¿Cómo te sientes tú que no has sido nada de eso? ¿Me explico? ¿Me explico? Blandón, Pero, uh-huh. sí, yo le quiero seguir hablando del Molirena porque precisamente aquí esta semana tuvimos a el señor Santana
hablándonos de esa cantidad de candidatos a representantes y un par de diputados que estarían apoyando la alianza, la nómina Rux-Blandón. Pero la pregunta que yo le hacía a él, y él decía, no hay nada en medio. O sea, ¿qué le han ofrecido a esos candidatos? Y usted y yo y todos los que nos escuchan sabemos que siempre hay algún ofrecimiento. Te vamos a dar esto, te vamos a dar aquello. Y dígame, por favor, que no le han ofrecido la lotería. No, no. Mira, es que yo te digo, y en eso hemos coincidido tanto Rómulo como yo, en que ninguno de los dos, nosotros no somos amigos de tomarte la leche antes de ordeñarla. ¿Me explico? Aquí hay que ganar una elección, que vas a estar ahora mismo diciendo, no, dame a mí esto, dame lo otro. Definitivamente que en la elaboración del plan de gobierno hay puntos que, por ejemplo, el panameñismo ha puesto sobre la mesa y que obviamente cuando ganemos la elección, uno le gustaría poder tener gente del equipo de uno involucrado en la ejecución de esos planes de gobierno. Pero de ponernos ahora a discutir qué es el ministerio, qué instituciones toca, eso no es ni el momento, ni es la manera de hacerlo, porque reitero, los desafíos a los que se va a enfrentar el próximo gobierno son tan grandes Claro. que la selección de quién, el equipo que te va a acompañar debe mandar desde el principio un mensaje de esperanza y de confianza al pueblo panameño, de que las cosas se van a hacer bien y de que las cosas realmente van a cambiar, que no es solamente un eslogan. Claro, pero la lotería no debería ser ni antes ni después de ganar si llegan a ganar. Es que la lotería De no verdad que eso debería es ser terrible. Dejar a algo gente que sea Los dueños de ni la lotería. Dejar a Eres gente- una no lotería, Flor. totalmente de acuerdo. No sea así, Flor, Y no la sea gente, así. y la gente con la que hemos conversado del Molirena son en su gran mayoría gente que vienen de aquel Molirena de los 80 y de los 90, que fue fundamental en la recuperación de la democracia del país y luego en el gobierno de Endara en la recuperación económica del país. De gente que se siente tremendamente avergonzada de lo que es el Molirena hoy en día y que quieren recuperar para la democracia del país un partido que jugó un papel importante, Don, ¿no? José- don José Isabel, fíjese que aquí entrevistamos a Rómulo Rux la semana pasada y en una de las preguntas que yo usualmente le hago a los candidatos con respuestas concretas, él dijo al hablar de la autoridad de aseo que él, bueno, lo iba a pensar, pero que no era una decisión a priori trasladar la autoridad de aseo a la alcaldía. Usted fue alcalde. Usted le habla al oído a Rómulo Rux. ¿Usted le recomendaría que la decisión, la mejor decisión debe ser trasladar la autoridad de aseo a la alcaldía de Panamá? ¿O usted también coincide con Rómulo Rux de que eso, digamos, no es una decisión que se tiene que tomar a priori? Mira, es que aquí habría que aclarar algo. Lo que se ha planteado no es trasladar la autoridad de aseo al municipio de Panamá, es trasladar la recolección de residuos del distrito capital al municipio de Panamá. La autoridad de aseo debe mantenerse como una autoridad nacional. Dependiente del Ejecutivo. La autoridad de aseo, sí, claro, porque es que la autoridad de aseo no tiene solamente que ver con el distrito de Panamá. Y los estudios que se hicieron porque, Gonzalo, está la recolección de residuos y está la parte de la disposición de los residuos. Y en la parte de la disposición de los residuos, uno de los grandes problemas que tiene Panamá es que todavía tiene en la mayoría del interior de la República vertederos a cielo abierto. O sea, Patacón es lo máximo en relación a lo que hay en el resto del país. Cerrar esos vertederos a cielo abierto para reemplazarlos por plantas de tratamiento de residuos, que es lo que sería lo ideal. No va a poder hacerlo un municipio en el interior de la República, lo tiene que hacer una autoridad nacional, porque para que esas plantas de tratamiento sean rentables y sostenibles económicamente hablando, tienen que manejar economía de escala y tendrían que ir hacia una planta de tratamiento de residuos, los residuos generados en varios distritos al mismo tiempo, para que, reitero, haya esa sostenibilidad de la planta.
Entonces eso no es una decisión que se pueda poder tomar a nivel local, sino es una decisión que se tiene que tomar desde el nivel nacional y la inversión tiene que venir del gobierno central por el monto inicial de la inversión. Entonces, para eso tiene que mantenerse la autoridad de aseo. ¿Me explico? Entonces, nosotros nunca hemos estado planteando que se cierre la autoridad de aseo. Lo que hemos estado planteando es que la autoridad de aseo debe dedicarse a lo que debe ser responsabilidad del gobierno central y debe dejarle a los gobiernos locales lo que es responsabilidad de los gobiernos locales. Y en el caso del Distrito de Panamá, es el único distrito del país en donde la recolección de residuos no está en manos del gobierno local. Entonces, lo que debe ocurrir es que eso pase a manos del gobierno local. Que no puede pasar el 1 de julio de este año, porque tú no vas a decir de la nada, coge Willy, nuevo alcalde, toma, recoge la basura tú. Y así coge, ya. No, ahí tiene que haber un proceso breve de transición antes de que ya la nueva administración del alcalde esté preparada para recibir lo que tiene que ver con la recolección de residuos dentro de la ciudad capital. Sí es cierto, bueno, y de esta historia, sin duda alguna, Blandón tiene la experiencia para tomar la decisión, o para ayudar a tomar la decisión. Es que no puede ser que la recolección de basura en el Distrito Capital le cueste a todos los panameños de todo el país 68 millones de dólares. Ni es correcto, ni es justo. Eso tiene que ser una responsabilidad, como lo es en los otros municipios, del municipio, pero acá, y ojo, a mí no me interesa que el municipio recoja un papel de la calle. Espero que sea para que el municipio a su vez privatice, o si no quieren usar la palabra privatización, concesione el proceso de recolección de basura. Y sí, tiene que haber un ente rector para todo el país, pero que obviamente ese ente rector no le va a costar al Estado 68 millones como cuesta la autoridad de aseo. Y ese ente Yo rector va a quisiera, decir la forma de recoger la basura en el país y la disposición será esta, aquella y la otra, pero no como nos está pasando ahora, ¿no? sí, yo tengo que retirarme a una reunión, pero antes de eso, no quisiera desaprovechar la oportunidad para mencionarles que esta semana, en representación de la nómina, tuvo una reunión con la responsable de Google para América Latina en materia de educación, para ver buenas prácticas en países de la región, por ejemplo, la que se ha hablado mucho aquí en Panamá, que es la relación de El Salvador con Google en materia de educación, y entender lo que se ha estado haciendo en El Salvador y ver la viabilidad de poder aplicar algo parecido en Panamá. Y esos son, por decirlo así, para decirlo en panameño, los mangos bajitos que se pueden ejecutar a relativo corto plazo. En El Salvador, luego de la decisión política de llevar adelante ese proceso hacia la digitalización de la educación, se capacitó a cerca de 30.000 educadores en un periodo de 6 meses en las herramientas de Google aplicables a la formación docente y a las clases, o sea, a la educación. Y sé que han creado cuentas de Gmail que le dan acceso gratuito a herramientas educativas de Google, que en el caso de El Salvador ya van 150.000 cuentas que se crearon también en un periodo muy corto. Y la inversión del gobierno de El Salvador en esta capacitación de docentes, que empezó con 30.000, pero ya es una cifra muy superior a la que ha estado capacitando, más, más estas cuentas, más el acceso gratuito, es una inversión de 4 millones de dólares. O sea, no es para un ministerio que tiene 3.500 millones de dólares en este año 2024, no es algo que está fuera del alcance presupuestario del gobierno. Y son del tipo de cosas que lo único que requieren es la voluntad de hacerlas. Nada Y más, que pueden, nada más perdón, recuerdo algo.
El año escolar ni siquiera ha iniciado y en estos días, Flor, aquí leí una noticia que decía: dirigentes educadores advierten un año 2024 problemático. Tormentoso. Sí, pero mira, yo sé que, mira, yo no tengo el approach, y no lo sabe, yo tuve mucha diferencia en ese tema con Lucy, porque yo creo que lograr uno de los temas más importantes para el país en el próximo gobierno debe ser el tema de la educación. Y el approach no debe ser de salida de que, es que esos gremios docentes son todos los que son y tienen la culpa y yo voy al choque con ellos. Cuando le toque No. estar de frente con ellos, se dará cuenta. Y Porque... que me avisas. Ajá, me avisa. No, a mí me ha tocado estar al frente con ellos en varias ocasiones. Y yo, De frente nada más para conversar. Blandón fue presidente de la Comisión de Educación. en varias ocasiones, y ya yo he tenido reuniones con los gremios docentes, porque te reitero, nosotros estamos viendo esto con mucha responsabilidad. Aquí yo he escuchado, aquí yo escuché hace poco a un candidato presidencial decir que él en el primer mes de gobierno, ya no que iba a convocar la constituyente, iba a cambiar la constitución, y que en el primer mes ya iba a haber un cambio en la constitución para reducir el tamaño de la asamblea a 30 diputados. Porque es alguien que está diciendo lo que él cree que la gente quiere escuchar. Y es una propuesta irresponsable y además una mentira. ¿Me explico? Porque explícale tú a la gente que cuando tú hablas de una asamblea de 30 diputados, quiere decir, por ejemplo, que la comarca Cunayala y la comarca Nove no van a tener, la Nove que tiene 3 diputados hoy en día, no va a tener 3 diputados, va a tener 1. Dile. Explícale eso. Que así debiera ser, porque tienen más diputados de lo que representan No, electoralmente. señor. La comarca Nove Buglé tiene más votantes que provincias como Herrera y Los Santos. Entonces quítaselo a Herrera y Los Santos, pero deja la comarca con Sí, pero uno. es que cuando tú hablas de 30 diputados, tú estás hablando de quitarle representación en el órgano legislativo a sectores importantes del país. Por Sí, eso señor nosotros... Blandón, pero aquí también ¿Por qué dices 30? Porque nosotros hemos no, dicho que 50 y pico. No, es que yo esto no no es sé una si cuestión de... yo no sé si es 30, yo no sé si es 50, lo que digo, pero también la realidad es que en Panamá tenemos de los circuitos electorales más pequeños en números de votantes en toda la Ah, no, región. claro, pero lo que quiero decir es que Una aquí reducción en debe ser Panamá nosotros importante. siempre hemos estado planteando diputaciones provinciales y comarcales, volver a lo que había antes de la dictadura. Y antes de la dictadura, la Asamblea tenía 50 y pico diputados nacionales, Bueno, electos provincialmente. Pero de ahí a que tú vengas aquí en un tema como que si estuvieras en un mercado persa diciendo, ¿cuánto te estaba diciendo ya 50? Yo voy a proponer 30. ¿En base a qué estás proponiendo 30? ¿Me explico? Que tú estás diciendo que en el primer mes va a iniciar el proceso de constituyente. Sí, porque en el primer mes no aprueba una nueva constitución. Entonces tú dices, no, él lo va a hacer en el primer mes, va a convocar el constituyente. Yo voy a tener el cambio constitucional aprobado en primer mes. ¿De qué? ¿Qué paja estás hablando? O sea, ¿en quién va a lograr aprobar un cambio constitucional en un mes? sí, que además subir la cifra de diputados o bajar la cifra de diputados no es una garantía que el asunto funcione. Son las consideraciones para que funcione el legislativo. Don José Blandón, muchas gracias, como siempre, por darnos este tiempo. Muy amable. ¿Cómo no? Aló. Pero 8:21 minutos, Melissa. Una pausa.